Hola amigos míos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Soy su amigo Marco Hernández, saludándolos desde la ciudad de Puebla, y este es su canal en el cual les enseñamos todo lo que ustedes deben saber acerca de créditos hipotecarios y de construcción de patrimonio. En este video, ¿qué les voy a enseñar? Les voy a enseñar los requisitos que ustedes deben de cubrir para poder exentar el impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles. Hay que entender el impuesto sobre la renta como un impuesto sobre las ganancias para fines prácticos. ¿Ganancia cuál? Pues el hecho de la apreciación del inmueble desde que lo compramos hasta que lo vendemos. Conforme a esa ganancia, bueno, pues habría que pagar un impuesto sobre la renta. Ahora, ese impuesto sobre la renta lo calcula el notario en base al monto de transacción de la vivienda y determinados parámetros que utilizan ellos para hacer sus cálculos. Pero bueno, hay que entender que este impuesto lo podemos exentar, pero tenemos que cubrir ciertos requisitos. El primero de los requisitos es que nosotros no hubiéramos exentado este impuesto sobre la renta por enajenación en los últimos 3 años. Es decir, si en los últimos 3 años nosotros no hemos vendido ninguna propiedad, pues no hemos exentado y podemos hacer la exención en este momento. Ahora, hay un tope máximo para poder exentar el impuesto sobre la renta. ¿Ese tope máximo cuál es? 700,000 UDIs. Esto es, dependiendo del valor que tenga la UDI al momento que ustedes hagan la transacción, bueno, hacen su conversión y ese es el tope que van a tener ustedes. Un ejemplo, al momento en el que nosotros estamos grabando este video, bueno, la UDI está en un precio de 7.38 pesos y si ustedes hacen la conversión de las 700,000 UDIs, pues el tope máximo que ustedes podrían exentar de impuestos es de 5.166.000 pesos, o el valor de operación de la casa debería ser eso para que ustedes pudieran exentar. En el caso de que el valor de operación fuera mayor que esta cantidad, ustedes tendrían que pagar un impuesto sobre la renta por el excedente a partir de ahí hasta el valor de la transacción que estén ustedes haciendo. Para nosotros poder exentar el impuesto sobre la renta por la venta de una casa, en este caso, nosotros tenemos que probarle al notario que esta casa ha sido nuestra casa habitación en los últimos 3 años. ¿Cómo podemos nosotros probar este supuesto? Pues con recibos de consumo de la casa, los cuales tienen que estar obviamente con la dirección del inmueble que estamos enajenando y estos requisitos o estos documentos cuáles deben ser. Empezamos por la credencial para votar, la cual debe tener la misma dirección de la casa que estamos enajenando y bueno, esta credencial para votar no tiene que ser de reciente expedición. ¿Esto por qué? Porque a veces se dice, bueno, pues sácate una credencial para votar con la dirección de la casa y con esa exentas. Pero recuerden que las credenciales para votar tienen fecha de expedición y obviamente si ustedes le presentan al notario una INE que es muy reciente, pues se va a dar cuenta que no necesariamente vivían en la casa y no les va a exentar el impuesto. Ahora, podemos también exentar con comprobantes de pago de servicios, como cuáles, pago de Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, pero para esto el comprobante tiene que tener nuestro RFC con número clave para que sea apto o sea recibido por el notario para poder exentar el impuesto. También podemos comprobar con pagos de telefonía fija, por ejemplo, pero en el mismo supuesto tienen que ser comprobantes fiscales para que puedan sernos útiles. También puede ser con estados de cuenta bancarios, ya que estos pues traen nuestros datos fiscales y con esos también podemos comprobar. Ahora, es importante entender que todos estos comprobantes también tienen que tener consumo. ¿Por qué? Porque si ustedes presentan un comprobante, por ejemplo, de CFE, en el cual les están cobrando el pago mínimo, pues va a ser evidente que ustedes no vivían en esa casa, que la casa estaba vacía y obviamente en ese supuesto tampoco les va a otorgar la exención de impuestos el notario. Estos comprobantes de pago de servicios pueden estar a tu nombre, pero no necesariamente. Pudieran estar, en todo caso, a nombre de un familiar tuyo consanguíneo en línea recta, es decir, de tus padres, de tus abuelos, de tus hijos, o en este caso de tu cónyuge, ¿vale? Si es así, ese recibo es válido y te puede ser útil para poder exentar el impuesto sobre la renta. En este sentido hay que entender que el notario se pone muy estricto con los documentos para la exención de impuestos. ¿Por qué? Porque en la transacción de la compra-venta el notario es tu obligado solidario ante el SAT para la retención y el pago de impuestos. En este caso, si tú no pagaras ese impuesto y el notario por omisión te hubiera permitido la exención y resulta que si lo tenías que pagar, lo tendría que pagar él. Y adivina cuántos notarios están dispuestos a pagar por ti ese impuesto.
Por eso es que se ponen un poco quisquillosos con respecto a todos estos comprobantes. ¿Por qué? Pues porque no les conviene quedar mal, les pueden en determinado momento hasta vetar de algunas instituciones como por ejemplo Infonavit por tener irregularidades. Entonces, bueno, es importante esta situación. Ahora, si tú estuvieras exentando de manera incorrecta, es decir, que si hubieras exentado en otra fecha y el notario por alguna razón no se diera cuenta, o tú le metieras un gol al notario con algunos recibos o lo que sea, tienes que tener en cuenta que el notario notifica al SAT de las exenciones de impuestos. En este caso, por ejemplo, el SAT, si detecta que tú estás haciendo movimientos irregulares en la exención de impuestos, te puedes meter en un problema de carácter fiscal. Incluso, aunque tú exentes legalmente el pago del impuesto sobre la renta, tú lo tienes que declarar en tu declaración anual con fines informativos. Y bueno, en este caso tu contador te puede decir cuál es la manera correcta y en determinado momento, si no lo hicieras, ¿qué podría pasar? Otra, ¿se puede exentar el impuesto sobre la renta en la enajenación de un terreno? No, porque recuerden que estamos hablando de que tuvo que haber sido nuestra casa habitación los últimos 3 años. Y si es un terreno, evidentemente nosotros no vivíamos ahí. Entonces, no se puede exentar el impuesto sobre la renta por la venta de un terreno. En cuanto a las casas que tengan terrenos grandes, la ley nos dice que solo se puede exentar hasta el equivalente de 3 veces la superficie que esté cubriendo la casa. Un ejemplo, ustedes tienen una casa que tiene un terreno de 500 metros, vamos a poner el ejemplo, pero la casa cubre una superficie de 100 metros cuadrados y no me refiero a el total de la construcción de la casa, me refiero simplemente al terreno que está cubriendo. Como ejemplo, pues sería esto lo que cubre la planta baja, ¿no? Pues si la casa está cubriendo una superficie de 100 metros, lo que se puede exentar es hasta 300 metros cuadrados, que sería 3 veces la superficie que cubre la casa. El excedente sí nos generaría un pago por impuesto sobre la renta. Esto obviamente aplicado a cualquier casa que tenga terrenos grandes. En las zonas conurbadas hay casas que tienen, por ejemplo, terrenos grandes. El impuesto sobre la renta se exenta en donación, pero esa donación tiene que haber sido con familiares consanguíneos en línea recta, ya sea ascendente o descendente. Esto es, en descendente que tú se lo hubieras donado a tus hijos o a tus nietos, o en ascendente a tus papás o a tus abuelos. Ahí quedas exento de pago de impuestos sobre la renta por enajenación. Pero, en este caso, por ejemplo, si lo donaras a un hermano o a un primo, ya no es en línea recta. Esto quiere decir que ahí sí tendrías que pagar el impuesto sobre la renta. Y bueno amigos, esos son los requisitos que tienen que cubrir ustedes para poder exentar el impuesto sobre la renta. Sean cuidadosos, recuerden que con el fisco no se juega. Entonces hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas legalmente y no se metan en problemas. Exenten hasta donde sea posible, si es que es posible, y no se dejen llevar de repente por gente que les promete falsificar documentación para poder hacer este tipo de exenciones. ¿Por qué? Porque recuerden que todo el sistema financiero está coaligado. Y si se detectan irregularidades, bueno, pueden tener ustedes un problema de carácter fiscal en el cual no solo tendrían que pagar el impuesto sobre la renta, sino posiblemente multas, incluso recargos si hubiera pasado el tiempo, y bueno, pues cosas que realmente no necesitamos. Hagan las cosas legalmente, hagan las cosas limpiamente y bueno, todo tiene que salir como debe salir. Espero que les sirva esta información, amigos míos. Yo soy su amigo Marco Hernández, los saludo desde la ciudad de Puebla y los veo en el próximo video. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente. Bye.